Facultad de Medicina tenemos una, otra hay en el IDEYO, en el Centro de Investigaciones Regionales Doctor Hideyo Noguchi, y hay una más en la Facultad de Enfermería, en donde reciben contribuciones de trabajos de estudiantes para en esa época, para cuando ustedes elaboren el protocolo, pues estarán próximas o próximos a titularse o seguramente ya se titularon. Y eso, publicar, se los digo desde ahora y seguramente que ya se los dijeron hace tiempo, en este proceso de desarrollo profesional, publicar es un elemento curricular, que entre más temprano y bien inicien el camino, pues yo creo que mejor les va a ir que a quienes nos topamos con esta posibilidad a mitad de la vida profesional y que no teníamos los elementos metodológicos con los que ustedes cuentan. Muy bien, parece que ya está la mayoría del grupo, pues les doy la bienvenida. Ya no me da tiempo de nombrarles, pero bueno, buenos días, jóvenes. Y vamos a iniciar con la presentación del día de hoy. Ustedes me dicen cuando ya se vea la presentación, por favor. Sí se ve, doctora. Ya se ve. Bueno, un poquito desfasada, ¿no? Esto ocurrió en diciembre, la nieve y todo este asunto, pero bueno, estamos en nuestra etapa de diseño de protocolos. El día de hoy vamos a revisar los aspectos éticos. Nuestros objetivos de aprendizaje es que ustedes comprendan los conceptos básicos relacionados con el consentimiento informado y la protección de datos personales, los cuales van a desarrollar durante el plan de recolección de datos, que pues ya en el contexto de elaborar un protocolo de investigación. Y el otro es que ustedes elaboren los documentos requeridos para sus protocolos. Entonces, la sesión del día de hoy, como la vez anterior, espero desarrollarla en 1 hora y darles 1 hora para que ustedes hagan el elemento práctico. ¿Alguien me apoya con la lectura? ¿Sí? ¿Quién dice yo? Sí, doctora, yo puedo. Órale, Manuel, adelante. Apartado ética. La sensibilidad ética es una medida de la honestidad y claridad de una propuesta de investigación. La ética es un elemento central a la integridad científica. Se espera una actitud mental, una consideración completa de las implicaciones de su investigación y la intención franca de evitar perjudicar a los elementos sujetos de investigación, así como al resto de la sociedad. Preguntarse, ¿cómo lo afectaría si un familiar suyo fuera objeto de una investigación del mismo tipo? En proyectos correctamente elaborados, durante la revisión se suelen detectar aspectos éticos que quien investiga ha pasado por alto de forma involuntaria. Se recomienda acudir a un asesoramiento externo sobre ética cuando se preparan las propuestas de proyectos de investigación.
Gracias, Emanuel. Esta, estos, este texto es un parafraseo de los componentes éticos que proponen en la Unión Europea. En la Unión Europea tienen una propuesta de financiamiento que va desde 1 millón hasta 15 millones de euros por proyecto de investigación. La elegí porque es sumamente estricta en cuanto a, es mucho el dinero que están invirtiendo para un proyecto de investigación y entonces hacen esa, esa evaluación. Además de primero hacen la evaluación eh, metodológica, los procesos de viabilidad, es viable el proyecto, no es, todo lo que hemos estado revisando, que en un segundo momento todo un equipo independiente al de la revisión metodológica hacen la revisión ética. Y los elementos, los dos últimos enunciados, quizás no apliquen para ustedes porque ustedes tienen, pues se supone que la asesoría directa de quienes somos sus profesoras y profesores que sabemos, se supone, sobre esos requerimientos éticos y los vamos a revisar. Son realmente excepcionales los protocolos de investigación que elaboran ustedes que pasan por el comité de ética. Las veces que han pasado es porque o tratan de hacer una investigación experimental de ética clínica, perdón, experimental clínica, en participar en un proyecto donde se estén probando medicamentos, o bien, como les comenté en algún momento, cuando solicitud de alguien que les revisó encuentra que tienen dificultades éticas, que se han violentado algunos principios, y entonces para no hacer sesgado el asunto, pues se pide la competencia del comité de ética que reviste tales protocolos que se han elaborado. Esto ocurría básicamente cuando se hacía la revisión de tesis o bien a posteriori. Les comenté el caso de una pasante que probó un medicamento que no era, la ficha técnica no estaba recomendada para hacerlo en menores de edad y tampoco la aplicación. Era un producto para de aplicación tópica y ella lo aplicó en mucosas de cavidad oral para el tratamiento de, de verrugas, la enfermedad de ERC, y ella pues se le hizo fácil aplicarlo, ¿no? La persona que la asesoró, una clínica, una dermatóloga, pues no sabía de todas las necesidades que implican y tampoco la persona que, su directora, ya no recuerdo si fue directora o director de tesis, como tampoco el comité que revisó el proyecto de investigación antes de que pudiera llevarse a cabo, y me toca como sinodal suplente. Entonces fue un papel muy cuestionador y quizás engorroso hacer eso, ¿no? De mandarla al comité de ética porque yo no podía aprobar no aprobaba ella, aprobaría por mayoría y además con las implicaciones éticas. Y es que este era un mecanismo de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje para todos, que debemos leer cuidadosamente los protocolos que ustedes nos presentan. Muy bien. Seguimos con consentimiento informado. ¿Continúas, Emanuel, por favor? Consentimiento informado. Todos los proyectos de seres humanos son sujetos de investigación, sea médico o de otro tipo, epidemiológico, psicológico, tecnología de información, requieren que cada sujeto sea plenamente informado y otorgue su libre consentimiento a participar. Consentimiento informado basado en el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki sobre investigaciones biomédicas y las normas de buenas prácticas clínicas para ensayos clínicos con medicamentos. Al presentar la solicitud de un proyecto de investigación, se debe incluir un modelo del formulario del consentimiento informario, CI, que se va a utilizar, de modo que pueda evaluar
idoneidad. Algunos elementos fundamentales que deben constar en el consentimiento informado y que deben de contemplarse en la parte ética de las propuestas de investigación son... ¿Debe haber alguien que nos apoye más? Gracias, Emanuel. Sí, de nada. Yo. Adelante. Elementos del consentimiento informado. 1. Nombre del promotor y del investigador principal del proyecto, así como teléfonos de contacto para aclarar dudas o informar de complicaciones. 2. Descripción de los fundamentos, objetivos, duración del estudio y procedimientos por realizar. Debe realizarse en lenguaje sencillo, comprensible para un niño de 12 años. 3. Descripción de los riesgos previsibles y de los inconvenientes y disconfort que pueden producirse durante el estudio, así como de las medidas preventivas o paliativas por realizar en tal caso. Y 4. Descripción de los posibles beneficios que puede reportar el estudio a cada paciente y a la sociedad. Según el principio de beneficencia, la o el sujeto de una investigación debe poder beneficiarse de la propia investigación en la que participa, como poder acceder de forma sencilla y económica al fármaco investigado cuando finaliza el estudio. Bien, Cassandra. ¿Qué de lo que está escrito, de los enunciados, necesita ser aclarado? ¿O consideras que ya, como ya llevan 2 años elaborando consentimiento informado, ya no hay nada que decir? No, considero que siempre es muy importante hablarle al paciente sobre los riesgos, o sea, digo, no solamente lo puede beneficiar lo que se utiliza, ¿no? O sea, algún medicamento o algo así. Entonces, si tienen riesgos, pues siempre es importante porque ellos pueden decidir si entrar o no entrar al protocolo, de acuerdo a eso. Sí, por eso está en negritas y en rojo, ¿no? Siempre tenemos que mencionarle los riesgos. Les comentaba, ¿no? Que en un ejercicio así de creatividad extrema, decíamos, bueno, ¿qué riesgos puede tener alguien al cual solamente le van a obtener el peso? Y pues alguien, a ver, ¿cuál? Ya lo comenté una vez, pero si no lo recuerda, pues, ¿qué riesgo podrían decirle a un paciente, a una paciente? En este caso no se llaman pacientes, se llaman probandos o un participante de una investigación cuando ustedes solamente requieren obtener el peso. ¿Qué riesgo podrían tener? Y si no riesgo, un inconveniente. El peso, dijo, doctora. Sí, solo el peso. Pues tal vez dar un dato equívoco y que la persona se preocupe. Es que podría ser uno, ¿no? Que lo clasifiquemos de manera errónea, creemos problemas. ¿Qué otro? Sí, me acuerdo que había mencionado que podían lesionarse al momento de subirse o bajarse de la báscula. Sí, qué bueno que lo recordaste. Sí, habíamos dicho, ¿no? En ese imaginarnos qué podría ser, pues algún estudiante, eso fue lo que dijo. Pues pueden lastimarse, pueden. ¿Y porque ha ocurrido? ¿No? Ha ocurrido. Conversaba una compañera que hizo trabajo de campo pesando niños menores de 3 años, de 2 años, en donde se les ponía un calzoncito con tirantes, se metía en el calzoncito con tirantes y se usaba una báscula, eso imagínense, esto era en el siglo pasado, una báscula como las de carne, ¿no? Y se tenía una varilla y una persona, el niño quedaba columpiándose y se veía cuánto se movía la varilla para marcar el peso. Y entonces esta compañera antropóloga platicaba que una de sus
ayudantes de campo, pues soltó la varita, ¿no? Y el niño se cayó, se dio un sentón, y pues la mamá estaba muy, muy molesta porque pues había golpeado a su bebé. Entonces, sí tenemos que pensar en todos esos posibles riesgos, imaginarnos cuáles serían esos riesgos que pueden ser generados en la participación o como nos acaban de señalar, ¿no? Que demos un resultado erróneo y causemos mucha preocupación a la persona. El otro es el punto 4, en donde si ustedes supieran cuánta discusión ha habido acerca de dar de manera gratuita el medicamento que cuando se tienen resultados favorables. Entonces la industria farmacéutica se ha negado de manera sistemática a que las personas que participaron en el estudio reciban de por vida o tiempo que necesiten el medicamento con el cual estuvieron pues, participando. Ha sido una cuestión de mucha discusión. Se inició en las escuelas de bioética latinoamericanas y luego apoyadas por las de África, de los países en desarrollo o subdesarrollados, en contra de las farmacéuticas, que bueno, es muy fácil tener una gran cantidad de población en la cual probar los medicamentos que pueden tener muchas veces efectos adversos graves. Las personas se exponen y luego no brindarles el beneficio de ofrecerles el medicamento. Y claro, siempre hay países que dicen, no, pues como ellos no van a tomar el medicamento, dice, no importa, no es necesario. Y ha sido ese un estira floja contra las transnacionales que prueban medicamentos. Hay países que se niegan, las industrias farmacéuticas norteamericanas absolutamente negadas y busca siempre poblaciones o autoridades que les permitan birlar este principio, que es el principio de beneficencia. Entonces, porque ellos argumentan que cuesta mucho, ¿no? Bueno, seguimos. Continúas, Cassandra, por favor. 5. Descripción de las medidas que se tomarán para asegurar la confidencialidad de la identidad del paciente y de los datos personales obtenidos durante la investigación. 6. Debe explicitarse la duración precisa del almacenamiento de datos y muestras biológicas y su destino final, incluida la forma de destrucción. 7. En caso de ensayos clínicos con fármacos, es obligatorio establecer un seguro de daños y perjuicios para cada sujeto del estudio, según establece la legislación sobre ensayos clínicos con medicamentos. Este tipo de seguros también es muy recomendable en todo tipo de estudios que apliquen una intervención directa sobre seres humanos. 8. Declaración de que la participación en el estudio es voluntaria y que el participante puede dejarlo en cualquier momento, sin que ello repercuta en su posterior seguimiento clínico. En tal caso, el sujeto tiene derecho a destrucción de sus datos y de las muestras biológicas previamente obtenidas. ¿Preguntas, jóvenes? No, doctora. No. Entonces, tomen nota del punto 5, que es algo que vamos a desarrollar más adelante. Y todos los demás son elementos que deben aparecer en el consentimiento informado. Continuamos y terminamos con consentimiento. ¿Quieres continuar? Sí, por favor. Sí. 9. En caso de otorgar una compensación económica por participar en un estudio, esta debe ser de pequeña cantidad, suficiente para cubrir desplazamientos y compensar las molestias del estudio. 10.
No es ético reclutar voluntarios entre el personal subalterno directamente, bajo las órdenes del investigador principal, ni de estudiantes a cargo del departamento implicado. No es aceptable otorgar créditos de doctorado o académicos a los voluntarios de un estudio por el mero hecho de participar en él. Y 11, deben establecerse procedimientos y citarlos en el consentimiento informado para comunicar al sujeto de una investigación sobre los hallazgos incidentales que puedan aparecer al realizarse pruebas durante la investigación. Debe también valorarse el hecho a no ser informado sobre dichos hallazgos incidentales si el sujeto lo elige así previamente. ¿Comentarios sobre estos 3 últimos elementos? Tomen nota del punto 10 y piensen ustedes en las veces que han sido sujetas de investigación simplemente porque son estudiantes. Y es difícil negarse. ¿Alguien iba a comentar algo? Perdón. Sí, pues nosotros en el caso de la facultad, pues siempre que había algún protocolo, pues los del segundo año que hacen su protocolo, que es tienen que ser un ensayo clínico experimental, pues se hace con los compañeros del primer año por lo general. Sí, pero ve esa situación, es un elemento de solidaridad, ¿no? Son estudiantes con estudiantes, ¿no? Van y les solicitan, ¿no? Que les apoyen y regularmente lo hacen. O entre ustedes mismos, ¿no? En segundo, cuando hacen un pseudo experimental, también son sujetas del experimento. ¿Qué será? El grupo A hace uno y el C es su probando y los de experimentales del grupo C, el grupo A es su probando, ¿no? Son elementos recíprocos. No, esto se refiere a cuando, por ejemplo, yo les digo, jóvenes, voy a hacer una encuesta sobre voy a retomar el trabajo de uno de mis estudiantes de quinto. Voy a hacer una encuesta sobre su consumo de sustancias psicotrópicas. Y espero que todos me respondan, ¿no? Además les digo así como... Entonces, allí yo soy quien está cometiendo una transgresión ética porque yo tengo una relación de poder sobre ustedes que no debería influir, pero influye, ¿no? Nadie se va a sentir libre de no participar porque les conozco. O cuando diga que la encuesta es anónima, pues a lo mejor no es del todo anónima. Les platicaba, ¿no? De la vez pasada, donde hacen una encuesta sobre calidad del servicio y me llega directamente a mi correo. Y como yo no sé decir mentiras, o no me gusta decir mentiras más que mentiritas, pues no la respondí, lógicamente. Entonces, consideren este punto para cuando vuelvan ustedes a estar en esa situación, pues sepan ustedes que están transgrediendo sus derechos y no tienen ninguna obligación de participar en esa investigación que les proponga. ¿Y alguien me puede dar un ejemplo de esos posibles hallazgos incidentales? Que en algún protocolo de algún estudio experimental se le encuentre, por ejemplo, que se le haga análisis sanguíneo, ¿no? Y que se encuentre que es positivo para VIH, pudiera ser. Uh-huh. Sí, un excelente ejemplo, pero también debemos pensarlo y preguntarle antes
si va a desear ser informado si tuviéramos hallazgos incidentales, lo que tú acabas de decirme, o una enfermedad grave que no tenga curación. VIH o sea, ya se transformó en una enfermedad crónica. Se mantienen, ¿no? Se mantienen mucho tiempo. Ya no es mortal como en algún momento fue. Entonces las personas tienen derecho a no ser informadas, que así se debe quedar explícito en el consentimiento informado. Entonces vean, son al menos 9 o 10 puntos que deben aparecer en los protocolos de investigación de ustedes. Por ejemplo, el 9 no, porque no van a dar compensación económica, ni van a tener, no tienen ustedes personal subalterno. Cuando estás en segundo año, Mimi, las y los estudiantes de primero no son subalternos. A lo mejor si estás en quinto y estás apoyando a tu profesor o profesora, dando ya como ayudante de laboratorio o auxiliar de algo, entonces sí podrías tener un elemento de poder sobre los estudiantes de menor grado y se transforman en subalternos. Así es que aquellos casos donde van a hacerle alguna encuesta con estudiantes, no aplica porque no son subalternos. Bien, ¿alguna pregunta? Dígale, ¿no? Jefe de la planta. Dile que ya le dije que en sábado. Ah. Muy bien. Seguimos. ¿Quién sigue leyendo, por favor? El sábado. No. Yo puedo leer, doctora. Adelante. Consentimiento informado. La información sobre el estudio por realizar y la obtención de la firma del concursante, del Consentimiento informado. Con el consentimiento informado, perdón, deberían estar a cargo de un médico independiente o personal no directamente involucrado con la propia investigación. La obtención del consentimiento informado por parte del propio médico que lleva la asistencia habitual del paciente puede implicar una coacción sutil pero impropia. La información verbal suministrada durante la obtención del consentimiento informado debe ser veraz, completa y debe incluir los posibles efectos secundarios, así como potenciales beneficios para el sujeto tras la investigación. Se aconseja la presencia de un testigo al firmar el consentimiento informado, preferiblemente familiar o allegado del paciente. Solo las personas legalmente capacitadas pueden firmar el consentimiento informado. Los sujetos en situación de vulnerabilidad, ya sean niños, prisioneros o reclusos, discapacitados mentales, sujetos en coma, deben ser excluidos del estudio, salvo que sea imprescindible su participación por ser ellos objetos de este. En tal caso, debe firmar su representante legal y disponer de autorización expresa del Comité Ético Local que incluya expertos en investigación con personas incapacitadas. Es necesario explicar el objeto y procedimientos del estudio al sujeto siempre que sea posible. Reclusos, niños, mayores. Muy bien. ¿Alguna observación sobre este material? No, doctora. Bueno, en la segunda columna, el segundo párrafo, que habla de los sujetos en situación de vulnerabilidad, me traje la cita textual porque tiene algunos problemas. ¿Cuáles son? No son personas que tengan conciencia de su situación. Un grupo, si no están conscientes.
y no hay oportunidad de pedirle consentimiento a niños y niñas. Quedan a merced de lo que digan sus tutores o padres y madres. Pues supongo que sí, al menos que alcancen cierta edad en la que ya puedan, o sea, que estén adolescentes y que puedan tomar alguna decisión, pero pues aún así se me hace mejor que sea el papá quien conceda el consentimiento. Bueno, ¿qué más? ¿Les gusta la palabra discapacitados mentales? No, eso iba a decir, el lenguaje que se usó no es El como el lenguaje, mejor. así Sí. es. Primero, no hay lenguaje incluyente, ¿verdad? Y luego las situaciones donde hay adjetivos, ¿no? No es lo mismo sujetos en coma, una forma correcta, a que hubiéramos puesto comatosos. Entonces ahí ya lo corregí para que dejara más claro lo de discapacitados mentales. Recuerden que no es ético ni es humano aplicar adjetivos peyorativos para hacia las personas. Entonces ahí tendríamos que hablar de alguna otra manera, ¿no? Personas con discapacidad mental, que es una situación, primero ponemos los sujetos como personas dignas de todos los derechos que pues poseen discapacidad de tipo cognitiva, lo mismo que sería o una persona que está cursando con diabetes, o una persona que está cursando con insuficiencia renal, o que está cursando con una dermatitis atópica. Son las circunstancias, pero primero están las personas. No estamos aplicando de esta manera los adjetivos calificativos que suenan peyorativos. Los del lenguaje incluyente, siempre hablar de niños y niñas. Y sobre niños y niñas, más adelante vamos a leer voy a darles una lectura sobre el asentimiento informado. Recuerden que hay derechos humanos para los niños y las niñas en los cuales se está contemplando que tiene poder de decisión. Claro, no es lo mismo pedirle a una criatura de 3 años, 2 años que apenas está aprendiendo a hablar, que nos dé el consentimiento informado, pero una criatura de 9 años, pues ustedes imaginen, recuérdense cuando tenían 9 años, no eran incapaces de no tomar una decisión acertada y los niños y niñas tienen derechos de recibir. Ahora que lo veamos, verán que debemos ir cambiando esa visión de que, a menos que sean muy pequeños, ¿no? Los lactantes, los recién nacidos, ya les digo, menores de 5 o 7 años, posiblemente no puedan. Ahí tendremos, en algunos casos, pedir solamente el asentimiento. Si el niño no desea darnos una muestra de sangre, simplemente no la podemos tomar. Si no desea subir a la báscula, pesarse o que le tomemos la tensión arterial, no podemos obligarlo, aun cuando su mamá y su papá, su abuela, toda la familia haya dicho, no, sí, que se haga. Tendremos que utilizar argumentos para que podamos ofrecerle información suficiente para que esa criatura, niño o niña, tome la decisión correcta. Y cuidé de no decir convencerlo. No tenemos que convencer a nuestros pacientes. Debemos darles información a su alcance que les permita valorar, es bueno para mí, me va a dar un beneficio tal, hacer tal cosa o no lo es. Bien, pasamos a otro tema, que tiene que ver con la privacidad y protección de datos. ¿Quién me apoya? Gracias, Mimi. ¿Quiere que continúe? A ver si hay alguien más que quiera leer. Yo, doctora. Adelante, Diana. Privacidad y protección de datos.
La cuestión de la privacidad aparece siempre que se recogen datos personales de tipo médico o por tendencias religiosas o políticas, o cuando se realiza seguimiento físico o electrónico del sujeto, o se gestiona información financiera, genética o judicial. El reto en la protección de datos es compartir datos entre investigadores al tiempo que se protege la información que identifica a las personas. Esto puede realizarse usando datos agregados o bien mediante codificación de datos o anonimización completa, como en las encuestas anónimas. Frecuentemente es necesario mantener un enlace entre los datos de la investigación y los datos personales de cada paciente, para poder comunicarle la aparición de un evento inesperado, mediante un código identificativo de cada paciente para enlazar sus datos personales y los de investigación, de modo que los clínicos puedan identificar a cada sujeto, mientras que el equipo de investigación solo conocen los códigos personales. Recomendables usar sistemas de encriptación para las bases de datos y limitar su acceso mediante contraseñas. Las muestras y los datos físicos, así como los sistemas informáticos, deben ser de acceso limitado a personal controlado y guardados en despachos y cajones bajo llave. Bien, como ven, hay una serie de lineamientos estrictos para mantener la protección de datos personales en manos de particulares, como sería cuando hacemos una investigación. Todo lo que acaba de leer es necesario que lo contemplen, sobre todo este sistema de encriptar o colocar códigos que nos permitan identificar a quién pertenece los datos, los resultados que obtengamos, pero al mismo tiempo que protejan su anonimato por si cayeran en manos de personas extrañas. Hace algunos años, una pasante fue con un revisor y el revisor tenía sospechas de que la pasante estaba falsificando los datos. Entonces le pidió que le llevara todos los expedientes o todos los cuestionarios que estaba aplicando para que él revisara. Hizo la revisión y le parecía muy sospechoso que hubiera la misma letra y que las firmas fueran muy parecidas, ¿no? Los rasgos sin ser especialista en lectura de letras, pues era tan obvio que decíamos, bueno, puede ser que es ella encuestando o quien le está apoyando en la recolección de datos, pero lo que resultaba muy raro era la firma, ¿no? La firma de la persona que había sido la que proporcionó los datos. En esa época yo hacía un trabajo de supervisión de pasantes. No estaba en la jurisdicción que yo supervisaba, pero me invitan a verla y llegamos con nuestros cuestionarios a buscar porque tenían nombre y dirección. Y en las primeras de camino, o sea, él se fue por un lado, yo me fui por el otro a buscar a estas personas. Y la sorpresa fue de que cuando yo llegué, por ejemplo, y les pregunto, vengo a corroborar los datos que la doctora le tomó. Y se me quedaban así mirando. ¿Cómo? Sí, cuando la doctora vino, la pasante, mamá, vino por la doctora, le diste datos, era que no había ido, ¿no? Y vimos que pues mucha parte de su trabajo efectivamente lo había falsificado. Y porque, bueno, algo ocurrió en la interacción de esta pasante con su revisor, con el revisor que le había tocado, que le permitió a él sospechar y después pues corroboramos que efectivamente había falseado, había inventado la información. Yo hubo un tiempo en que trabajé mucho haciendo encuestas.
trabajo de campo. Y si no, se pone uno listo y no sabe uno las pequeñas triquiñuelas que se aplican, pues vemos que, ustedes lo verán, ¿no? Hay veces que pasamos y vemos ahí a los servidores de la nación, las servidoras de la nación o cualquier otra persona del INEGI o que llevan su chaleco. Hay personas que sí están paradas en la puerta con sus tablas y se ve que están entrevistando a pacientes, a personas, a habitantes, y en otros casos las vemos sentadas bajo una sombra agradable que están muy apuradas llenando. No sabemos si están inventando datos o nada más están completando información que en su momento no pudieron recuperar estando de pie. Esa fue una situación, ¿no?, que nos permitió ligar a la persona con los datos y que identificarla, ¿no? Y fíjense, éramos personas extrañas a la investigación. Esto que les dije, por eso hice hincapié que fue en el siglo pasado, porque ha habido una evolución sobre este punto. Un tiempo después, a una de mis tesistas, otro compañero quiso hacer lo mismo, que le parecía sospechoso que no tuviera, como siendo mi tesista, pues yo tenía, y sabiendo todas estas triquiñuelas, pues tenía mucho cuidado de estar supervisando que trajeran datos verídicos. Incluso en algún momento las acompañaba en el trabajo de campo para ver qué hay, cómo está la comunidad, etcétera, ¿no? Me gusta el trabajo de campo. Y cuando esta persona le quiso hacer lo mismo, ¿no? De revisar su trabajo de campo, corroborar la información, entonces, pues como yo sabía ya las reglas que estamos comentando ahorita, primero que él era un externo, que no tenía por qué enterarse de la relación dato-paciente o investigado, probando. Entonces ahí argumenté, fíjense, en una vez me tocó violentar esos derechos y en otra me tocó, como ya conocía, que era no guardar el anonimato y empezar a hacer esa revisión, aun cuando fuera una con buena intención, ¿no? Descubrir la falsedad de los datos, pues me opuse y le di a mi tesista los argumentos y los esgrimió en el comité de ética, porque el compañero no paró allí, ¿no? A fuerza quería exponerla, pero ella tenía en el marco ético y en el marco legal los elementos para impedir que se hiciera esa revisión que el compañero solicitaba. Entonces, como ven, hay sus asegúnes. Lo que yo le dije a él, le digo, bueno, te podemos presentar toda la base de datos, pero es que yo la quiero ver no puedes verla con los nombres de las personas, la puedes ver con la clave que tiene. Y yo puedo ver con el director que él vea la clave y que vea los nombres, porque había que proteger a esos pacientes, a esas personas que participaron. Bueno, el cuento es que eran ahí unas cosas de política interna, ¿no? Y por eso era la vigilancia extrema sobre estos datos que estaban apareciendo. Entonces se los platico para que ustedes tengan ese cuidado, esa precaución de darle a cada uno de los datos que van a obtener. Por un lado, obtengan la lista de las personas que van a participar para poder localizarlas en algún momento en caso de que hubiera resultados incidentales de importancia para la persona, y por el otro, guardar extrema confidencialidad de quienes la aportaron. Esto lo comento para el caso de la investigación sobre acoso sexual. Entonces debes pensar muy bien cómo vamos a cuidar, Memi, esos datos, cómo vamos a, si tú puedes en algún momento
identificar a la participante por si necesitara un apoyo emocional o quisiera hacer una denuncia más en firme, pero que solamente tú seas la que conozca la identidad. A lo mejor ni quien sea tu director o directora de tesis, a lo mejor, ¿no? Porque la interacción de ese dato sensible va a quedar sobre tu absoluta responsabilidad y entre menos personas implicadas estén allí, mientras menos personas tengan acceso a esa información, igual que para tu trabajo de... Ay, Andy, ¿qué vas a hacer sobre uso de sustancias psicotrópicas? Pues menos, ¿no? Todo ese punto tendrán que cuidarlo de manera muy estricta y yo voy a hacer esa supervisión de cómo van ustedes a hacer tales planteamientos. ¿Seguimos? ¿Quién estaba apoyándome con la lectura? Yo. Adelante. La directiva 9546-S de la UE sobre protección de datos contiene unos principios clave que deben ser acatados. La LOPD establece también condiciones para el tratamiento automatizado de datos personales, estableciendo la máxima seguridad para determinada información sensible, en particular la del tipo biomédico. Los datos deben ser procesados de forma eficiente y legal para propósitos previamente establecidos y de alcance limitado. Los datos obtenidos deben ser precisos, apropiados y relevantes para la investigación propuesta y no excesivos. No se debe guardar más tiempo del necesario para la investigación, salvo que se establezca lo contrario en el consentimiento informado y el paciente sea convenientemente informado. No se deben transferir datos a países que carezcan de la protección legal adecuada. Gracias, Diana. Este párrafo lo retomé de ese documento de la Unión Europea, porque les decía, ¿no? Hay documentos en donde son muy estrictos y este es uno de los más estrictos que he encontrado. La LOPD es una ley que tienen en Europa, ¿no? En la Unión Europea. Como les decía, ellos tienen financiamientos desde 1 millón hasta 15 millones de euros, entonces por eso cuidan mucho el dinero que van a utilizar. Y un punto importante que debemos retomar acá es el tiempo que se deben guardar los datos para la investigación con aspectos legales. Acá en México está establecido que debemos guardar durante 5 años, dando tiempo para mantenerlos allí y después ya podemos destruirlos. Y cuando nos habla que no deben ser excesivos, es porque en muchas ocasiones, de una manera, queriendo ser muy eficientes, dice, ya vas a ir por hacer trabajo de campo allá por, ¿qué les gusta? Por Yascaba. Oye, a mí me interesa que retomes, te dice un compañero, ¿no? Que hagas un exploratorio sobre tal cosa. Y te da 3, 4 preguntas que nada que ver con tu trabajo, pero pues como ya vas a ir por allá y tienes financiamiento y vas a tener un equipo, pues también te piden que, pues de paso, ¿no? Ya que estás debajo de la cama, pues saques otro tanto. Y algún otro más te puede decir. Yo oí estos argumentos en investigadores del CINVESTAB, investigadores con doctorado, ¿no? Y que me decían, es que así haces más eficiente, puedes adelantar, es como tu piloto. Vuelvo a insistir, estas pláticas que les hago es que eran del siglo pasado o principios de este siglo.
pero en los últimos 10 años cada vez se ha sido más estricto, más cuidadoso en los aspectos éticos de la investigación. Decíamos en algún momento que existen documentos específicos bajo los cuales debemos normar nuestras investigaciones, tanto para metodología como para los aspectos éticos. Hablábamos en algún momento de la iniciativa Strobe, que vamos a volver a retomar para continuar en este punto. ¿Seguimos? Estos datos ya son de la legislación nacional. ¿Quién sigue? Yo lo puedo leer si quieren. Claro, adelante. Protección de datos personales. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Capítulo 4. Abordaje de la protección de datos personales. El artículo 22 señala que no se requiere el consentimiento previo de individuos en el caso de que se requiera proporcionar datos personales por razones estadísticas, científicas o de interés personal. Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Capítulo 2 de los principios de protección de datos personales. Sección 1. Principios. Artículo 14. Obtención indirecta de datos del titular y que además el propósito de la obtención sea diferente al objetivo bajo el cual se obtuvieron. La persona responsable deberá poner a disposición del titular el aviso de privacidad previo al aprovechamiento de los datos personales. Cuando dicho aviso de privacidad se notifica al titular directa o personalmente, el titular tendrá un plazo de 5 días para manifestar la negativa en el tratamiento de sus datos personales para las finalidades que en un principio se asentaron. Si el titular no manifiesta su negativa para el tratamiento de sus datos de conformidad con lo anterior, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para el tratamiento de los mismos, salvo prueba en contrario. Sí, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué comprendiste de lo que acabas de leer, Arturo? Pues sí me escucho, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Que cuando se encuentran datos o información que no se esperaba encontrar, pues se tiene que notificar, ¿no? Y la persona de la cual se haya pues encontrado información que no se esperaba encontrar, pues se le tiene que notificar. Y ella, pues, bueno, y esa persona o el sujeto ya puede decir si, o sea, puede decidir o debe decidir qué se tiene que hacer con esa información, ¿no? Ya lo del final, pues yo lo entiendo como el que calla otorga, ¿no? Como que si no se manifiesta en contra del uso de esa información, pues está prácticamente aceptando pues su uso, de la forma en la que el investigador o de la forma en la que esté haciendo la investigación o quien haya encontrado esa información, pues prefiera o decida. Sin embargo, estamos en otro contexto, ¿eh? Estamos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Por ejemplo, yo proporciono una información al banco, ¿no? Al banco donde me paga la nómina y que además pues es donde hago ahorro, ¿no? Y propongo mi información, pero en algún momento el banco me notifica que por razones de ampliación de la cartera van a pasar mis datos para venderme un seguro, ¿no? Eso es bien frecuente. Porque me deben hacer esa notificación personal de que mis datos pretenden pasarlos a una aseguradora. Y yo debo decirle, no estoy de acuerdo, no quiero
que pase. Y ellos no deben pasar y yo nunca debo recibir una llamada de la aseguradora proponiéndome la compra del seguro. Y al final me avisaron, yo no respondí y como no señalas correctamente, bueno, el que calla otorga. Entonces cuando me viene la aseguradora, me llama y me dice que el banco dio mis datos, y yo digo extrañadamente, ¿pero por qué los dio? Y voy con la gerente y reclamo, ¿no? Oiga, que eso. Y entonces me van a mostrar un correo en donde me estaban notificando sus intenciones. Y entonces, pues no me va a quedar más remedio que decir, no, pues sí, no lo vi, lo borré. Puedo decir que no me llegó, ¿no? Pero ellos me van a decir, mira, acá está, para eso guardan esas facturas. Muy bien. Entonces, para estos procesos de mantener la confidencialidad de los datos, el respaldo de los datos, no se hacía, así como a nuestros pacientes les pedimos que nos ofrezcan un formato de consentimiento informado y que lo firmen con testigos, así nosotras tenemos que hacer una carta de confidencialidad, de compromiso para con nuestros pacientes, con las personas que van a formar parte de la investigación, y debe aparecer en el expediente. ¿Alguien quiere hacer esta lectura, por favor, o tú mismo? Sí puedo. Adelante. Ok. Carta de confidencialidad. Yo, anotar nombre completo y apellidos paterno y materno. En mi carácter A ver, Arturo, por favor. o sea, ¿sustituyo la información? Sí, personalízalo. Ok. Ok. Yo, pues, Arturo Alfonso Díaz Ramírez, en mi carácter de revisor de expedientes clínicos, entiendo y asumo que de acuerdo al artículo 16 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, es mi obligación respetar la privacidad del individuo y mantener la confidencialidad de la información que se derive de mi participación en el estudio. Pues a ver, el mío es impacto psicológico en el bienestar de pacientes con diagnóstico de pie diabético en Mérida, Yucatán, y pues 2022 no tengo, pero obviamente hay que editarlo todavía, así que... Claro. Y cuyo investigador responsable, pues, no sé, ¿soy yo o...? Pues sí. ¿Sí, no? No sé. Sí. Cuyo investigador responsable es Arturo Díaz Ramírez. Entiendo que este documento se deriva del cumplimiento del artículo 141 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, a la que está obligado todo investigador. Me comprometo Lee el artículo. Okay. No, antes de me comprometo, lee el artículo, por favor. Sí. El que te marca la flecha. Sí. El responsable velará por el cumplimiento de los principios de protección de datos personales establecidos por esta ley, debiendo adoptar las medidas necesarias para su aplicación. Lo anterior aplicará aún y cuando estos datos fueran tratados por un tercero a solicitud del responsable. El responsable deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para garantizar que el aviso de privacidad dado a conocer el titular sea respetado en todo momento por él o por terceros con los que guarde alguna relación jurídica. Bien. Me comprometo a no comentar ni compartir información obtenida a través del estudio mencionado con personas ajenas a la investigación, ya sea dentro o fuera del sitio de trabajo, con pleno conocimiento de que la violación a los artículos antes mencionados es una causal de despido de mis funciones. Bien. Entonces, jóvenes, debe haber una carta de confidencialidad entre los anexos que van a elaborar ustedes y que quedará ahí en su protocolo, y que cuando planteen el plan de recolección de la información tendrán que aludir a él. Además de obtener el consentimiento informado, se entregará una carta de confidencialidad a cada participante de la investigación. Es otra carta de confidencialidad, ya el formato. Adelante.
Continúa, Arturo. Sí, yo, Arturo Díaz Ramírez, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, hago constar en relación al protocolo titulado, otra vez, impactos psicológicos del bienestar de pacientes, etcétera, etcétera, que me comprometo a resguardar, mantener la confidencialidad y no hacer mal uso de los documentos, expedientes, reportes, archivos físicos y o electrónicos de información recabada, estadísticas o bien cualquier otro registro o información relacionada con el estudio mencionado a mi cargo o en el cual participo como investigador, así como a no difundir, distribuir o comercializar con los datos personales contenidos en los sistemas de información desarrollados en la ejecución del mismo. Estando en conocimiento de que en caso de no dar cumplimiento se procederá acorde a las sanciones civiles, penales o administrativas que procedan de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y el Código Penal de Yucatán y demás disposiciones aplicables en la materia. Atentamente. Sí, ya volvemos a poner nuestro nombre y la rúbrica. Esta carta se va a tener que entregar a cada una de las personas que participaran en su investigación y es el aval, ¿no? Es el salvaguarda de lo que ustedes dijeron verbalmente, de lo que prometieron. Acá está. Antes no se hacía, era el aspecto ético, bueno, ¿y quién sanciona? Pues sancionaba en la escuela, ¿no? Lo que les comentaba. Pero ahora ya no. Ahora es necesario, jóvenes, que le den una leída a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y al Código Penal de Yucatán, en lo que se refiere a estas dos, a los derechos que amparan estas dos leyes anteriores. Y que sepan que ya se puede proceder jurídicamente contra quienes transgredan estos elementos de la información. Era bien fácil, era bien fácil. Ah, no, sí, en mi pueblo tal y tal y tal tienen tales características. No, no, hombre. Y jugábamos y compartíamos la información así, ¿no? Con nombres y edades y lugares y fotos, cuando empezaron a salir las fotos, la facilidad de hacer las fotografías, sin ningún pudor para compartir esta información. Y ahora sepan ustedes que ya están, ¿no? Que todas esas leyes nos protegen en lo general y protegen en lo particular a las personas que tienen la confianza de participar con nosotros, con nosotras, en alguna investigación. Entonces, esta carta de confidencialidad son dos, si notan, ¿no? Esta ya es más concreta y la anterior era más de tipo administrativo para entregar por eso decía, ¿no? Soy revisor de expedientes. Esa va a ser cuando en su caso tengan que revisar expedientes solamente y es el compromiso que hacen ustedes con el Hospital Orán o con la unidad de San José Tecó o con la preparatoria número 3 o con, digo 2 porque la otra es la unidad académica, del lugar donde ustedes vayan a solicitar que les permitan revisar expedientes. ¿Preguntas? Entonces, como dijo, tuve que ir un momentito porque me llamaron, pero como leyó Arturo hace ratito el ejercicio, ¿no? De yo, Noemí Durán en ese caso, así tal cual lo tengo que poner en mi protocolo, ¿no? Así, tal cual, Mimi. Ok, entonces lo modifico. Gracias, doctora. De nada. ¿Preguntas? Nada más quería, bueno, me gustaría como que quede claro, ¿no? O sea, es un documento aparte del consentimiento informado, porque al menos en la guía de la OPS que estamos manejando no se mencionaba
pues este anexo como tal, ¿no? Se hace referencia al consentimiento informado, pero no a la carta de confidencialidad de nuestra Sí. parte, ¿no? O sea, ¿este es un extra o...? Sí, es ok. un complemento, no Ok, extra, ok. es un complemento. Lo que pasa es que no teníamos en el 2002, cuando salió ese documento de OPS, no teníamos Sí. los elementos legales que ahora tenemos, Ujú. ¿no? Y que se exige. Sí. Y Sí, es lo para que el nos grupo, comentaba, ¿no? Que ya... Ah, sí, perdón. adelante, adelante. No, o sea, que era lo que nos comentaba, que ya con el paso de los años, ya más actualmente, pues se le ha dado más importancia a esto de la ética de las investigaciones, ¿no? Entonces, igual entiendo que no lo manejaban antes, pero pues ahorita ya. Así es. Solo algunas de las tesis más recientes, de mis tesistas, anotaron esas cartas de responsabilidad. Y van a creer que, bueno, en el proceso, yo terminaba, cuando era directora de tesis, terminábamos la tesis, el informe final con todos los requisitos que consideraba deberían ir, eh, los anexos, estas cartas de responsabilidad, pero cuando pasaban por revisión, porque tienen que pasar después, ¿no? Mi tesista mi tesista es el informe final, yo lo reviso, firmaba y órale, está listo. Él lo entregaba o ella y le nombraban 2, 3 revisoras del trabajo final que iban a formar parte del sínodo. Y como no estaba escrito todavía en la NOM no está escrito, en el documento de OPS no está escrito, entonces les cancelaban. Decían, no, es que esa ley de protección de datos personales no tiene nada que ver con la investigación médica, ¿no? Y cancelaban los, los anexos. Por eso no tengo un ejemplo, tengo uno. Estoy ahí absolutamente segura que sí se logró mantener. Pero, pues, insisto, los tiempos van cambiando y si la persona quisiera publicar o quisiera, sí, publicar, le van a preguntar, oye, ¿y dónde está tu carta de responsiva? Tu carta de responsabilidad. Claro, es muy fácil inventarla de última hora, ¿no? Ah, pues acá está. Pero yo quiero que ustedes se formen en esa idea de que tenemos que respetar no solamente los aspectos éticos, como empezamos, ¿no? De que los compromisos que tenemos con las personas que participan en una investigación, sino que además tenemos que cumplir con la ley. A lo mejor la ética, decimos, ay, bueno, ay, peccata minuta, ¿no? No pasa nada. Pero con la ley no. Y entonces es complementaria a estos procesos, es de protección para nuestras personas que participan en una investigación que, como hemos dicho, la mayor parte se encuentran en situación de vulnerabilidad porque o son pacientes, tienen una enfermedad a la cual necesitan dar curación y por eso se prestan, o bien son personas de la comunidad que en esas comunidades donde ustedes van a trabajar cuando sean pasantes, no son la Colonia México ni el Country Club, no, son poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y entre más alejadas y más marginadas sean, pues más vulnerables son, ¿no? Entre más pobreza haya, más desinformación posean, están más expuestas a que se violenten sus derechos. Y entonces ustedes como pasantes formados en la UADY, pasantes de medicina formadas en la UADY en un marco ético humanista, pues tendrán que ir poniendo ese ejemplo de cubrir los requisitos
metodológicos estrictos, los aspectos éticos generales y los aspectos legales para obtener obtener y manejar correctamente la información que les brinden las personas que participen con ustedes. ¿Dudas? No, hasta ahora no, doctora. Muchas gracias. Muy bien, jóvenes, pues entonces tienen ustedes 26 minutos para trabajar. Algo que les decía. En tercer año, como están trabajando en equipo, van los nombres de todo el equipo, ¿no? En vez de nos, estudiantes de tercer año de medicina, y se anotan todos y cada uno de los que integran un equipo. Ahí el año pasado así hicieron, ese sí tenemos este ejemplo, porque pues como no pasó por ninguna revisión, los protocolos de tercero así están escritos con esas cartas de responsabilidad. Muy bien, jóvenes, pues entonces nos vemos mañana jueves para el grupo de tercero y para quinto creo que el martes, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. O si tienen tiempo mañana, pues también se agrega. Muy bien. Sí, doctora. Sí, Le había enviado un correo para agendar una cita para revisión de protocolo, pero no sé si me llegó a leer y si no, pues de una vez para poder agendar una cita. Vale. ¿Para cuándo? ¿Mañana? Pues puede ser mañana, sí. Muy bien. Yo tengo clase de 11 a 1. Antes de esa hora, con mucho gusto. Ok, como a las 8, 9 de la mañana. 8. ¿Sale, 8. Mimi? De acuerdo. 8. Muchas gracias, doctora. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más también me había pedido? Sí, doctora, yo también había... Emanuel. Bueno. Sale. A ver, Emanuel, ¿a qué hora? ¿Cuándo? Pues igual, si se puede, mañana. ¿Mañana? Sí, cuando 8. termine Mimi. ¿Con Mimi? Sí. Sale. Terminaremos como media hora con Mimi. 8:30, 8:40. Ok, ¿Sale? ok, sale. ¿Y Arturo? Sí, yo igual había pedido, pero ya mañana, después de esas horas que tienen con mis compañeros, tenemos clase. Entonces no sé si pueda... ¿Más temprano? Viernes, temprano. Sí. ¿O mañana más temprano? Arturo. ¿Mañana más temprano? Como a las... Sí. O sea, no sé. 7:30. Pues sí, está bien, sí puedo. ¿Vale? 7:30. Sí, ok, perfecto. Si ustedes ven algunas notas que les envío, yo estoy despierta desde las 3 y cacho. Así es que si hay alguno despierto de estos que traen trastornado el ciclo circadiano. Si no, 7:30, Arturo, es broma, nada más. No, sí, 7:30 está mejor. Muy bien. Ok, pues ya, entonces mañana. Sale. Perfecto. Bien. Nos vemos, doctora. Hasta luego, hasta mañana. Y el grupo de tercero, pues mañana espero que ya tengamos avances en el protocolo, ¿eh? Bien, jóvenes, nos vemos mañana. En tercero y Mimi, Arturo y Emanuel, mañana en asesoría. De acuerdo, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.